Hola de nuevo. Voy a recuperar un vídeo que fue el primero que hice para el canal. Saludos. Según su fórmula, la presión es igual a la fuerza que se ejerce en una superficie. Si la fuerza se mide en kilogramos y la superficie en centímetros al cuadrado, tenemos que presión es igual a kilogramos por centímetro al cuadrado. Esta unidad utilizaba el NIA, las normas para instalaciones interiores de agua del año 75. Además utilizaba otra unidad para medir la presión, que era el metro de columna de agua. Si tenemos una columna de 10 metros de altura por 1 centímetro al cuadrado, esa columna pesaría 1 kilo en la base. Por tanto, podemos decir que la presión depende de la altura. A más altura, más presión. Si los sólidos ejercen presión sobre la superficie, los líquidos además ejercen presión sobre la superficie y sobre las paredes del recipiente que lo contengan. 1 kilogramo por centímetro al cuadrado sería igual entonces que 10 metros de columna de agua. Estas dos unidades utilizaba el NIA. El NIA se actualizó en 2006 con el Código Técnico de la Edificación. En su sección HS4 nos dice que la presión mínima para grifos comunes será de 100 kilopascales. 100 kilopascales es igual a 100.000 pascales. Y 100.000 pascales equivalen a un bar. Si pasamos de bares a kilogramos por centímetro al cuadrado, tenemos que un bar sería 1,02 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y 1 kilogramo por centímetro al cuadrado serían 0,98 bares. Como la diferencia es poca y es mínima, vamos a redondear y diremos que 1 kilogramo por centímetro al cuadrado es igual que 100 kilopascales, es igual a un bar y es igual a 10 metros de columna de agua. El NIA sobre presión mínima nos decía que si teníamos un depósito en la azotea de un edificio, la planta última, la más cercana al depósito alimentar, tenía que tener una diferencia con respecto al depósito de 4 metros de altura. 4 metros de columna de agua. Podemos decir que la presión mínima según el NIA serían 0,4 kilos por centímetro al cuadrado. Y según el código técnico serían 100 kilopascales, que serían 10 metros de columna de agua, o 1 kilogramo por centímetro al cuadrado. Hubo un físico italiano que inventó el barómetro de mercurio. En un recipiente de mercurio introdujo un tubo de 1 metro por 1 centímetro al cuadrado y comprobó que el mercurio ascendía según la presión ejercida por la atmósfera a nivel del mar 70 centímetros de altura. Comprobó que el mercurio pesaba 1033 gramos. Por tanto, la presión que ejercía la atmósfera sobre el mercurio era de 1033 gramos. Como la diferencia también es muy pequeña, vamos a redondear y diremos que 1 kilogramo por centímetro al cuadrado es igual a 10 metros de columna de agua, es igual a 100 kilopascales, es igual a un bar y es igual a una atmósfera. Y estas serían las 5 unidades de presión más utilizadas en fontanería. Vamos a intentar determinar ahora qué presión sería la correcta, la ideal, para una instalación interior de agua, para la instalación de una vivienda. Para ello vamos a tomar como referencia la presión mínima y máxima que nos daba el NIA y la presión mínima y máxima que nos da el Código Técnico de la Edificación. Estas serían las equivalencias entre las unidades de presión que hemos mencionado anteriormente. Si nos atenemos al Código Técnico de la Edificación, nos dice que la presión mínima para grifos comunes sería de 100 kilopascales, que para calentadores y flujores de 150 kilopascales y que la presión máxima en una instalación serían 500 kilopascales.
Por tanto, si tenemos que como presión mínima serían 100 kilopascales y la presión máxima serían 500 kilopascales, nos vamos a ir a la presión intermedia entre la mínima y la máxima. Si bajamos 2 kilos de 500 kilopascales hacia abajo, estaríamos a 300 kilopascales. Y si subimos 2 kilos desde la presión mínima, estaríamos a 300 kilopascales. Por tanto, esa sería la presión correcta, la presión ideal, según el código técnico. Y según el NIA, la presión mínima eran 4 metros de columna de agua, que serían 0,4 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y la presión máxima serían 35 metros de columna de agua, porque nos decía que la distancia máxima entre el depósito de la azotea y la planta más baja no debía superar nunca los 35 metros. Si nos vamos al punto intermedio también, que nos decía el NIA, la presión ideal sería 19,5 metros de columna de agua. Por tanto, tenemos que la presión intermedia, o sea, la ideal según el código técnico, 300 kilopascales y según el NIA, 19,5 metros de columna de agua, que serían casi 2 kilos de presión. Y si vamos al punto intermedio entre lo que nos decía el NIA y el código técnico, entre 2 kilos y 3 kilos de presión, tendríamos 2,5 kilos. ¿Sería 2,5 kilos la presión ideal en una instalación de agua?